Amados santos, iniciamos el primer mensaje de la conferencia titulada Bajo el gobierno de Dios para la economía de Dios. El gobierno de Dios para la economía de Dios también es el título de este mensaje que estaremos compartiendo. Y en este mensaje tenemos que comenzar diciendo que la carga principal es que podamos ver la estructura central de primera y segunda de Pedro. Cuando el hermano presentó estos mensajes de primera y segunda de Pedro, luego entró en el estudio vida de Judas. Y en el estudio vida de Judas, él profundizó muchos aspectos cruciales de primera y segunda de Pedro. Y, y trajo eh, varios principios muy importantes. Así que, aunque el tema de primera y segunda de Pedro es el gobierno de Dios, este no es el enfoque central de estos libros. Cualquier cosa que hablemos del gobierno de Dios y sus tratos y sus juicios no son la meta única de estos libros, sino el procedimiento para traernos al enfoque central y a la estructura básica de estas epístolas. Y en el estudio vida de Judas, él presentó varias afirmaciones que tocaremos algunas en esta introducción. Él dijo, el enfoque central y la estructura básica de primera y segunda de Pedro son el Dios triuno que opera para completar su salvación a fin de que podamos ser regenerados, podamos ser alimentados de su palabra y que podamos crecer y ser transformados para ser edificados de modo que Él pueda obtener una morada. Y nosotros podamos tener la glorificación para poderlo expresar. Así que mientras estamos bajo su gobierno, Él está llevando a cabo este enfoque, esta estructura básica en nuestras vidas. Podemos decir que su gobierno es su procedimiento para entrarnos en su meta. Otra posición importante que él presenta es que Dios nos escogió en la eternidad pasada para un propósito, para una meta. Este propósito es que los creyentes como piedras vivas sean edificados en una casa espiritual. Y esta casa espiritual a su vez es un sacerdocio santo. Por un lado es una morada y por otro expresa las virtudes de Dios. Es lo que presenta en Colosenses de aquel que nos ha llamado para salir de las tinieblas y entrarnos en su luz admirable. Así que este principio, de hecho, de salir de las tinieblas está conectado y amarrado a los principios que hemos estado trayendo, que por un lado, al salir de la esfera de Dios, entramos en la esfera donde Satanás fue puesto al él mismo salir de Dios. Por lo que aún hoy él tiene un solo objetivo: mantenernos fuera de Dios para que permanezcamos en tinieblas. Ese es su trabajo. Cosa que hemos hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, pero este principio es sumamente necesario para que podamos comprender cuál es nuestra condición y cuál es la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Es simplemente, como nos dice Primera de Juan 3:6, permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Otra afirmación importante es que el Dios de toda gracia nos perfeccionará, nos fortalecerá, nos confirmará y nos cimentará. Y debemos crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Él. Y este es parte del enfoque central del corazón de estas epístolas de Pedro. Ahora, cuando vemos el título Bajo el gobierno de Dios para la economía de Dios, necesitamos poner en perspectiva que todo el desorden en el universo y posteriormente directamente en la tierra
fue por primera vez por la acción del enemigo de Dios de salirse del gobierno y justicia de Dios, y luego mediante el engaño e incitación del enemigo a la primera pareja, y Adán como cabeza de toda la creación también salió del gobierno de Dios, el cual es el medio para llevar adelante su economía. Claro está, para poder ver y entender la seriedad de este asunto, necesitamos amarrar el gobierno de Dios con la justicia de Dios. No son dos cosas separadas. Por un lado, como hemos presentado, tenemos el reino de Dios, el cual opera desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No obstante, hay una turbulencia, hay una rebelión que Dios necesita trabajar y Dios necesita tratar. Esa rebelión surge por medio de las acciones injustas del enemigo. Así que Dios interviene directamente en la historia del hombre y mediante su encarnación, Él comienza a buscar tener un lugar dentro del caos donde Él pueda gobernar. Por eso es que dentro del reino de Dios encontramos esta porción del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la dimensión de los cielos en el vivir diario de los llamados a salir fuera, que es la iglesia. Es por eso que en Efesios 2:6 encontramos esta separación maravillosa, donde dice, y juntamente con Él, Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos estar sentados en los lugares celestiales? La clave está al final del verso. Dice, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Mediante el bautismo, mediante la regeneración, todos esos elementos se combinan para ubicarnos y darnos la autoridad para estar en Cristo Jesús. Todo eso nos hace aptos para participar del reino de los cielos gracias a nuestro espíritu regenerado. Y cada vez que entramos en nuestro espíritu, inmediatamente estamos sentados en Cristo. Estamos aquí en la tierra, pero una vez que usted toca su espíritu, se limpia con la sangre del Señor, usted está sentado en Cristo. Estar en Cristo es estar bajo su gobierno y en el orden de su justicia. Por eso estamos tocando todo esto, porque todo eso está conectado. Esta justicia es Cristo mismo como nuestra persona, la cual cumple la ley y todos los requisitos de Dios. Es por eso que en la segunda afirmación vemos esto. La preciosidad de los escritos de Pedro radica en que él combina la vida cristiana con el gobierno de Dios, con lo cual revela que la vida cristiana y el gobierno de Dios van juntos como un par. Es por eso que, como vimos, la injusticia o iniquidad, la cual es estar fuera de la justicia y el gobierno de Dios, es el inicio de todo el caos. Como hemos mencionado muchas veces, la primera criatura que estuvo fuera de la justicia y fuera del gobierno de Dios fue Satanás. Y después de Satanás, la primera pareja, y luego, por la primera pareja, todos nosotros. ¿Y qué pasó? Solo basta estar fuera de Dios para participar de la maldición de todo lo creado. Porque todo lo creado en Adán se salió de Dios. Y al estar nosotros fuera de Dios y bajo la maldición, estamos en el ataque constante del enemigo para mantenernos fuera de Dios. Es por eso que en 2 Corintios 4:4 vemos en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de Cristo, el cual es
la imagen de Dios. Ah, ahora, ¿cómo es que Satanás opera tanto en los incrédulos como en nosotros? Todo está en la mente. Los incrédulos no tienen otra opción, pero nosotros sí. Y todo esto que estamos hablando de estar bajo el gobierno de Dios está relacionado con nuestro vivir diario y vivir en la justicia. ¿Para qué? Con miras a obtener al Dios triuno como nuestro disfrute, como nuestra meta y como nuestra vida. Teniendo esta perspectiva, entonces podemos entrar a los puntos claves del bosquejo. Y entramos al número Romano 1, que dice, el tema de las epístolas de Pedro es el gobierno de Dios con su juicio. Y el A dice, el juicio de Dios comenzó por los ángeles y continuó por las generaciones del hombre en el Antiguo Testamento. Ahora bien, este asunto del gobierno de Dios con su juicio, el cual comienza con Satanás y sus ángeles, y posteriormente a su casa, la cual es la iglesia, y finalmente todo lo creado, todo está ligado a las primeras dos grandes caídas o rebeliones, como dijimos, de Satanás y luego la primera pareja. B. En la era neotestamentaria, el juicio comienza por la casa de Dios y continúa hasta la venida del día del Señor, el cual será un día de juicio sobre los judíos, los creyentes y los gentiles antes del milenio. Después del milenio, todos los muertos, incluyendo a los hombres y los demonios, serán juzgados y perecerán. Y perecerán. Y los cielos y la tierra serán consumidos por fuego. Ahora, tenemos en 1 de Pedro 1:17 algo muy importante. Y vamos a leer el versículo y luego la nota. 1 de Pedro dice 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es nuestro Padre, pero Él juzga las cosas que están en contra de su gobierno. Esto con el propósito de que podamos estar de regreso en el disfrute de sí mismo. Es importante que prestemos atención al término juzgar. La palabra griega aquí para el término juzgar es crino, que significa gobernar, regir o presidir con el poder de dictar sentencias judiciales, que la cual era en los tiempos antiguos era la prerrogativa de los reyes y gobernantes para dictar sentencia. Hoy conocemos el mismo principio, pero exclusivamente para los jueces. Así que el juez juzgue implica que lo hace en la base a la ley, teniendo como base su justicia para administrar su gobierno, el cual se expresa en su reino. Esa es la estructura del gobierno de Dios. Todo está armonizado. Esto lo hace con miras a que regresemos a Él y a su atmósfera en los lugares celestiales, que es nuestra atmósfera. Una vez más, esto no está separado del orden del reino de Dios mediante su justicia. No podemos separar una cosa de la otra. Usted no puede separar el gobierno, usted no puede separar el reino, usted no puede separar la justicia. No, separar esto nos desvía y nos distrae de la carga de Dios en toda la Biblia. Y aquí tenemos una nota muy interesante. El santo, aquel que como Padre nos llamó, nos regeneró para producir una familia santa, un Padre santo, con hijos santos. Por ser hijos santos, debemos andar de una manera santa. Si no, así como el santo, quien os llamó, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. Ese está en 1:15 y el 16 dice, de otro modo, el Padre se convertirá en el juez y juzgará nuestra impiedad. Dios expresa la cumbre de la revelación divina. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Esta es la cumbre de la revelación divina.
seremos una expresión de Dios mismo en su naturaleza divina. Él nos engendró con vida interiormente para que tengamos su naturaleza santa y Él nos disciplina mediante juicio externamente para que participemos de su santidad. Él nos juzga según nuestras obras, nuestra conducta, sin hacer acepción de personas. Por tanto, debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Si le invocamos por Padre, también debemos temerle como nuestro juez y llevar una vida santa en temor. Quiero decir que no, tenemos una gran responsabilidad en entrar en estos mensajes, pues nos urge no dejar pasar lo que hemos estado presentando en mensajes anteriores en lo relacionado con lo que es la justicia de Dios. Personalmente creo que el tema de la justicia de Dios, por alguna razón, no se le ha dado el peso necesario para ver lo serio de este asunto. El gobierno de Dios tiene como objetivo mantener su justicia y de tal manera poder llevar adelante su propósito, su economía. Como hemos mencionado, hay una gran diferencia entre la palabra justicia en español y la palabra righteousness en inglés. Lo interesante es que esta palabra que se traduce en inglés como justicia, la traducción más apropiada no sería justicia, sino sería rectitud, lo que priva a nuestros hermanos de habla inglesa del peso de la palabra justicia. Si vamos a la historia un poquito, la palabra righteousness evolucionó desde el siglo XI hasta el siglo XV a partir de una palabra inglesa antigua que se leía right witness, donde right significa correcto o justo y wis significa sabio o calidad de ser. Y aunque la palabra justicia comenzó a ser utilizada desde el 1066 en Inglaterra, entonces se hizo una separación de ambas palabras, una dirigida a ser utilizada más en asuntos legales, la palabra justicia en asuntos legales, y la otra, righteousness, en asuntos morales. Y ahí hubo una dicotomía, una separación que no permite presentar el peso que estamos presentando esta noche de esta palabra justicia. Por eso que debemos enfatizar que el origen de la palabra justicia vino del latín justitia y luego entró en el idioma español como justicia, como una sola palabra, para todo lo relacionado en el vivir moral cotidiano como en asuntos legales del gobierno y juicio. Esta palabra tiene el mismo peso en hebreo, que es sadaka, y en griego como dikaiosine, pero tiene el mismo peso que nosotros utilizamos en justicia, no nada de rectitud, no, justicia. Ahora bien, ¿por qué estamos gastando tanto tiempo en esta explicación? Esto es debido a que cuando hablamos del gobierno de Dios, este gobierno tiene su expresión en su reino y la base y orden del reino es la justicia. Es la justicia. No podemos hablar del gobierno de Dios, el reino de Dios y la justicia de Dios de manera separada sin tener una visión clara y profunda de este asunto. Si observamos con cuidado, debemos enfatizar que Dios presenta este asunto como el problema más crucial del universo. Así, el problema más crucial del universo. Cuando en Ezequiel 28:15 nos dice, hablando del enemigo, perfecto eran tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta qué? Hasta que la injusticia se halló en ti. No dice, o sea, decir righteousness. No. La injusticia, porque la palabra hebrea aquí es abal, que es sinónimo de iniquidad o injusticia. Y es bueno hacer notar que la palabra iniquidad en griego es anomían, que significa estar fuera de la ley, fuera de ley. Eso es la palabra injusticia y es la palabra iniquidad. Ahí estaba el enemigo, fuera de ley, fuera de orden. Así que si examinamos con cuidado este asunto, podemos ver que la carga de Dios es que surjan
los que están bajo su justicia, es decir, bajo su gobierno, es decir, los justos, los justos. Al final, no habrá nada más, excepto los que se visten de acciones justas, que eso aparece en Apocalipsis 19:8, que dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, hablando de la iglesia, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y qué son las acciones justas? No es nada de lo que comúnmente conocemos como acciones justas. Las acciones justas son el vivir cotidiano en la justicia bajo el gobierno de Dios. Esto es lo que produce el reino de los cielos dentro de esta atmósfera de muerte y de tinieblas. Es decir, las acciones en justicia de los santos. Y esto lo vemos en muchos lugares en la Biblia. Mateo 5:20 dice, en lo que conocemos en el recobro del Señor como la constitución del reino, dice, porque os digo que si vuestra justicia, dicaios, no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Vamos a ver la nota. La justicia mencionada aquí no solo se refiere a la justicia objetiva, la cual es el Cristo que recibimos cuando creemos en Él y somos justificados delante de Dios. Se refiere aún más a la justicia subjetiva, la cual es el Cristo que mora en nosotros, expresado en nuestro vivir como nuestra justicia, para que podamos vivir en la realidad del reino hoy y entrar en su manifestación en el futuro. ¿Es importante o no es importante ver el peso de esta palabra? Si no vivimos y no entendemos esa dimensión, no vamos a poder entrar en la realidad del reino. Esta justicia subjetiva no se obtiene meramente cumpliendo la ley antigua, sino complementando la ley antigua mediante el cumplimiento de la nueva ley del reino de los cielos, la cual fue dada por el nuevo rey aquí en este pasaje que acabamos de leer. La justicia del pueblo de Dios, la cual es conforme a la nueva ley del reino, supera a la de los escribas y fariseos, que es conforme a la ley antigua. Es imposible que nuestra vida natural obtenga esta justicia insuperable, la cual puede ser producida por una vida superior, la vida de resurrección de Cristo. Esta justicia, la cual es comparada al traje de boda, nos capacita para participar en las bodas del Cordero y para heredar el reino de los cielos en su manifestación, es decir, para entrar en el reino de los cielos en el futuro. ¿Es importante o no es importante? Necesitamos, si hablamos del gobierno de Dios y no entramos en esta dimensión de la justicia, nos quedamos muy livianos, muy livianos. Que la justicia de los escribas y los fariseos es la justicia según la letra de la ley, la cual practicaron por sí mismos conforme a la antigua ley de la letra. La justicia insuperable del pueblo del reino es la justicia de vida, la cual ellos expresan en su vivir al apropiarse de Cristo como su vida conforme a la nueva ley de vida. Tanto en naturaleza como en su estándar, la justicia de la vida divina sobrepasa en gran manera a la justicia inerte practicada por los escribas y fariseos. Seguimos con el bosquejo. Después del milenio, todos los muertos, incluyendo los hombres y los demonios, serán juzgados y perecerán, y los cielos y la tierra serán consumidos por fuego. Punto D. Los resultados de los diversos juicios no son los mismos. Algunos juicios redundan en un trato disciplinario, otros en un castigo dispensacional y otros en la perdición eterna. Estas cosas son desconocidas para muchos cristianos, pero después que nosotros fallezcamos, todavía Dios va a tratar con nosotros en diferentes aspectos, como está tratando con nosotros hoy. Estamos hablando de los redimidos, no estoy hablando de los inconversos, estamos hablando de nosotros, los redimidos. El Padre que ama, disciplina. El Padre que ama, castiga.
con el fin de corregirnos. Punto E. Sin embargo, mediante todos estos juicios, el Señor Dios depurará y purificará todo el universo a fin de tener un cielo nuevo y una tierra nueva con miras a un universo nuevo, lleno de ¿qué? Lleno de su justicia para su deleite. ¿Por qué? Porque Satanás se salió, Adán y Eva se salieron, toda la humanidad se salió. Así que al estar fuera de Dios, todos venimos a ser injustos. Todos venimos a estar marcados fuera de Dios, la cual produce entonces el pecado principal, que es estar fuera de Dios, que produce entonces muchos hijitos que son producto del ataque del enemigo en nosotros, lo cual nos mantiene fuera de Dios constantemente mediante muchas distracciones y mediante muchos vicios, mientras muchas cosas, cosas buenas y cosas malas. Pero después que lo mantenga usted fuera de Dios, usted está en la esfera de Satanás. F. El juicio gubernamental de Dios también puede ser visto en el libro de Daniel. Y aquí pues habla de Nabucodonosor y habla también de su descendiente Belsasar. No quiero entrar en detalles, creo que la gran mayoría de nosotros conocemos esto, pero estos dos individuos que están aquí, Nabucodonosor primeramente y luego su descendiente Belsasar, en el caso de Nabucodonosor, él se condujo con altivez, él no tenía una visión, un respeto al Dios del universo, y entonces él retó, ¿no? En otras palabras, a Dios cuando él mismo se presentó como Dios, lleno de orgullo, viendo todo lo que había hecho. Ya sabemos lo que sucedió, que vino a pastar como un animal, y luego se arrepiente y entonces él reconoce que los cielos son lo que gobierna, los cielos es lo que gobierna. Y su descendiente Belsasar, que pensó él que tenía toda la autoridad y tomó los utensilios sagrados y los utilizó para tomar vino sin saber que ya venía en camino su destrucción con el invasor Darío, eh, para, para finalmente tomar control de Babilonia. Todo eso por retar a Dios e insultar la santidad de Dios. Y por eso Daniel le dijo que el Dios en cuya mano está tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos, no has honrado. Por tanto, su reino fue dividido y dado a los medos y a los persas. Necesitamos honrar a Dios todos los días en nuestras vidas, constantemente reconocer quién es el dueño del universo y el dueño de nuestras vidas. Punto G dice, por tanto, Pedro nos dice que deberíamos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Cuando escuchamos esta palabra de Pedro de peregrinación, nos debe dar un sentido de preocupación y seriedad, porque aunque nosotros pensamos que nuestra vida es eterna, que nunca va a pasar nada, que nunca nos vamos a morir, no es así. Nosotros los que estamos un poquito más mayorcitos, ya nos damos cuenta cuánto tiempo ha pasado y entonces nos damos cuenta que el tiempo se disminuye. Por eso necesitamos ser humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Estar dispuestos a ser reducidos por la mano de Dios que nos humilla en su disciplina es un requisito previo a que seamos elevados por la mano de Dios que nos exalta y a que disfrutemos al Dios triuno mismo como nuestro suministro de vida, el cual es multiplicado en el creyente humilde. Ahora bien, existe una serie de efectos cuando estamos fuera de Dios. Siempre nos gusta traer a balance este asunto del pecado, pues no es solo que tenemos por dentro esto y aquello y que nacimos con aquello y con lo otro. Esto es mucho más serio que tratar de identificar con qué nacimos y con qué no nacimos.
Nuestro gran problema, y lo repito, repetimos otra vez, que la primera pareja se salió de Dios y todo lo creado fue maldito. Todo lo creado fue maldito. Como se ve ahí en Génesis 3:15, cuando le dice a Adán, por tu culpa la tierra es maldita. Ahora, la pregunta es, ¿quién maldijo la tierra? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Adán? Ninguno de ellos maldijo la tierra. La tierra vino, la maldición de la tierra vino como el efecto instantáneo de estar fuera de Dios. Volvemos al tema. Esto inició el proceso de corrupción y degradación de todas las cosas, no solo de todo lo creado en la naturaleza, sino de nosotros como seres vivos también. Y como hemos mencionado en el pasado, es como cuando usted saca del refrigerador un pedazo de carne. Poco a poco ese pedazo de carne se pudrirá y traerá mal olor y corrupción. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo hizo? No, eso es algo automático que sucede cuando se sale de la atmósfera de protección. Eso es lo que sucedió con nosotros y eso es lo que sucedió con toda la creación. Y esto lo menciona Romanos 8:21 cuando dice, cuando menciona la esclavitud de corrupción, de la cual seremos liberados. Esa corrupción de esclavitud tiene también en nosotros un efecto de distorsión de todo lo que somos en nuestro ser físico y mental. Claro, todo esto es utilizado por el enemigo, que fue el primero en caer en tal corrupción, para incitarnos y provocarnos cada vez más para que nos sumerjamos más y más en todo el proceso de decadencia y muerte. Todo ese proceso de decadencia, de vivir fuera de Dios, es el efecto de estar en injusticia o estar en iniquidad, por lo cual el juicio de Dios es activado durante toda nuestra vida y aún después de su venida. En el libro Cómo ser un colaborador y anciano, el hermano Lee presenta 16 puntos, teniendo como carga el asunto de la ambición. No voy a tocar los 16 puntos, vamos a quedarnos con el primer punto. Y el primer punto dice que el orgullo y la altivez son el reflejo de un proceso de muerte y degradación que surge y está en muchos de nosotros que necesitamos trabajar. Ahora bien, en Isaías 14 y Ezequiel 28 vemos el proceso de la caída del enemigo. Y vamos a describirlo brevemente. Y volvemos otra vez. Ustedes van a ver que yo caigo y vuelvo otra vez porque necesitamos estar claros en esto. Aunque hemos escuchado muchas veces que el problema de Satanás fue el orgullo por su belleza, tenemos que balancear esa aseveración con que cuando Satanás se llenó de orgullo por su belleza, ¿sabe por qué fue? Porque el gran pecado global de todo el universo surgió en él. ¿Cuándo? Cuando puso su mente y su corazón fuera de Dios. Antes que le llegara el orgullo, él puso su corazón en su mente fuera de Dios. No fue que se llenó de orgullo y pecó, sino que se salió de la atmósfera de Dios y se llenó de corrupción, produciendo todos los efectos de la corrupción que comenzó con el orgullo y la vanidad, trayendo los muchos pecados al estar fuera de Dios. Es decir, nosotros pudiéramos comenzar a orar y decir, Dios, guárdame del orgullo y la vanidad, alúmbrame del orgullo y la vanidad. Y eso está bien, órelo. Pero mientras usted está vigilando eso, de pronto, usted está vigilando sobre ese asunto, de pronto pone su mente en las cosas que no son Dios, se entretiene en otras cosas que no son Dios y es distraído y de pronto se encuentra en un evento de orgullo y vanidad. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cómo fue que cayó en un elemento de orgullo y vanidad? Bueno, porque sencillamente usted se salió de Dios. Y dentro de otras, muchas otras cosas, porque el orgullo y vanidad son muchos otros pecados. Pero en la esencia es salirse de Dios. Satanás se salió de Dios y se produjo eso en él
Y por eso es que Él constantemente nos trata de mantener fuera de Dios para que florezca todo lo que es negativo cuando salimos de la atmósfera de Dios. Y uno de esos elementos es el orgullo y la vanidad que el ministerio menciona aquí. Y volvemos a citar 1 de Juan 3:6a. El que permanece en Él no peca. El que permanece en Él no peca. No peca en no solo ser orgullosos y en vanidad, sino en todas las cosas. Ahora bien, en el mismo capítulo de 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí conectamos todo otra vez. Aquí conectamos con el pecado como la infracción de la ley, pero la nota nos va a dar más luz. La nota dice, es decir, no tener ley, vivir sin ley. No tener ley, vivir sin ley. Esa es la injusticia. Esa es la anomía. No denota el hecho de carecer de la ley mosaica. Cuando escuche esto de la ley, no piense en la ley mosaica, porque el pecado, que es que el hombre fuera de Dios, ya estaba en el mundo antes que la ley mosaica fuera dada. Aquí vivir sin la ley denota no estar sometido al principio según el cual Dios rige sobre el hombre. Esa es la justicia. Ese va a estar bajo el gobierno. Vivir sin ley significa vivir ajenos al principio según el cual Dios rige al hombre y no someterse a dicho principio. Por lo tanto, vivir sin ley es pecado y recíprocamente el pecado es vivir sin ley. ¿Y qué es eso? Eso es vivir en la injusticia. Eso es vivir en la iniquidad. Eso es vivir fuera de la ley. Pero no la ley de los 10 mandamientos. No, no. La ley que rige el universo del cual Satanás se salió, Adán y Eva se salió y nosotros nos habíamos salido. Pero ahora Cristo vino a hacer nuestra justicia y estamos sentados en Él. Y eso permite que podamos ser vestidos apropiadamente para el día de la boda. Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, ¿qué es vivir sin ley? Es simplemente moverse fuera del orden de Dios, es decir, de su ley, su orden, su gobierno, su justicia. Esto es sumamente serio para poder entender toda la Biblia y su economía. Si lo hacemos por departamento, no, estamos estudiando la economía de Dios, no, estamos estudiando el gobierno de Dios, no, estamos estudiando la justicia de Dios. Tenemos mucho conocimiento, pero no vemos el mapa completo de toda la Biblia. Está centrada en esta palabra, hermanos. De principio a fin, toda la Biblia está centrada en esta palabra. Punto H. Temer al Señor es reverenciarlo y considerarlo y tomarlo en cuenta en todo, sin olvidar jamás que Él es el Dios maravilloso que nos creó. Temer al Señor nos detiene de hacer el mal, también hace que seamos conmovidos por los sufrimientos de otros y que les mostremos misericordia y compasión. Ahora, quiero aclarar que temer al Señor no es tenerle miedo, sino tener temor de ofenderlo. Eso es diferente. Un padre apropiado no es el que le causa miedo a sus hijos, sino que por cuanto lo aman, ellos no desean ofenderlo. Claro, en una familia normal, las ofensas y desobediencias de los hijos siempre conllevan un resultado de disciplina. Pero si los hijos solo tienen miedo a los padres porque son castigados, ¿qué va a pasar? Van a procurar hacer las cosas sin que ellos se enteren. Pero cuando un hijo ama a sus padres y no desea causarle dolor o sufrimiento y se siente agradecido por todo lo que recibe ese hijo, se cuidará de no violar los principios que sus padres han impuesto. En nuestro caso, deberíamos temer perder su presencia, su sonrisa y aún más perder nuestra recompensa en la próxima era. Es decir, no es tanto el elemento del juicio, sino la tristeza y muerte que causa perder su sonrisa y su presencia. En Isaías 11:3 hay una palabra muy hermosa, dice, se deleitará en el temor de Jehová, no juzgará
por lo que vean sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Y el 5 dice, será la justicia lo que ciña sus lomos y será la fidelidad lo que ciña sus caderas. Está hablando de Cristo aquí en Isaías. Cristo se deleita en el temor de Jehová. Obviamente Cristo no le tiene miedo a Dios Padre dentro de la Trinidad, pero el vivir del Hijo es dentro de la justicia y la fidelidad. ¿Para qué? Para complacer al Padre. Ese es el principio. Número Romano 2. Aunque el tema de primera de Pedro es el gobierno de Dios, ya vimos que este no es el enfoque central ni la estructura básica de estas epístolas. Todo lo relacionado con el gobierno de Dios debería traernos de regreso al enfoque central y la estructura básica de estas epístolas, el Dios triuno como nuestro disfrute para llevar a cabo la economía de Dios. Claro, estar dentro de la atmósfera del gobierno de Dios, viviendo en la justicia de Dios, entonces nos lleva al disfrute del Dios triuno y nos lleva entonces a completar la visión de la economía de Dios. A. El enfoque central y la estructura básica de primera y segunda de Pedro son el Dios triuno vigorizante que opera en su economía a fin de introducir a sus escogidos en el pleno disfrute del Dios triuno, nuestro espíritu humano, el hombre interior escondido en el corazón y el Espíritu de Dios. El Espíritu de gloria y el Espíritu de Cristo son los medios por los cuales participamos de Dios en su naturaleza divina como nuestra porción. Nuevamente, por un lado, armonizamos con la carga de los hermanos de hacernos notar que nos mantengamos en la línea central del pleno disfrute del Dios triuno. Pero por otro lado, visto este asunto del gobierno de Dios, la justicia de Dios y el reino de Dios, nos tiene que llevar al pleno disfrute del Dios triuno. ¿Por qué? Porque este pleno disfrute llega cuando la justicia subjetiva se cumple en nosotros, igual que como leímos que se cumple en el Hijo. Una cosa va amarrada de la otra. Volver al orden del gobierno en nuestro diario vivir nos entra en el pleno disfrute de Cristo para llevar a cabo la economía de Dios. Todo está amarrado. No es que nos quedemos enfrascados únicamente hablando del gobierno, pero el gobierno y el vivir bajo el gobierno es lo que nos entra en el disfrute para que Dios pueda llevar adelante su economía. Punto B, el enfoque central y la estructura básica de primera y segunda de Pedro son el Dios triuno que opera para realizar su salvación completa, a fin de que podamos ser regenerados, podamos ser alimentados de su palabra, podamos crecer, ser transformados y ser edificados, de modo que Él obtenga una morada en nosotros y que seamos glorificados para expresarlo. ¿Sí? Pedro fue denodado al reconocer que los primeros apóstoles, tales como Juan y Pablo, y él mismo, aunque diferían en estilo y terminología, expresión en ciertos aspectos de sus puntos de vista y en la manera en que presentaban sus enseñanzas, participaron en el mismo ministerio único, el ministerio del Nuevo Testamento. Tal ministerio en su enfoque le ministra a las personas el Cristo todo inclusivo como corporificación del Dios triuno, quien, después de pasar por los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, se imparte mediante la obra redentora de Cristo y la operación del Espíritu Santo en su pueblo redimido como su porción única de vida y como su ministro de vida y su todo para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cual tendrá su consumación en la plena expresión, la plenitud del Dios triuno, según el propósito eterno del Padre. Entramos aquí al número Romano 3. En sus dos epístolas, compuestas de solamente 8 capítulos, Pedro abarca toda la economía de Dios
desde la eternidad pasada antes de la fundación del mundo, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad futura. Él devela las cosas cruciales relacionadas con la economía de Dios, cosas con respecto a las cuales los profetas profetizaron y los apóstoles predicaron, desde 4 perspectivas. A, la perspectiva del Dios triuno. ¿Cuál es la perspectiva del Dios triuno? Dios el Padre, según su presencia, escogió un pueblo en la eternidad y lo llamó a su gloria. Y lo llamó a su gloria. Siempre me gusta enfatizar que cuando habla de la gloria, no está hablando cuando nos muramos y allá lleguemos a la gloria. No, esos son conceptos católicos. La gloria es la atmósfera de Dios mismo, de la cual fuimos sacados, según nos hablan en Romanos 3, nos fuimos sacados y ahora al entrar en Cristo nos ubica otra vez, gracias al Evangelio de la gloria que citamos en Corintios. Ahora esta gloria está proyectándose, está operando en nosotros, llenándonos cada vez más de la vida y de la luz, hasta que cuando Cristo venga, Él va a reconocer a los suyos por la luz de la gloria que se irradia desde nuestro espíritu. ¿Qué les parece? 2. Cristo ya conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, ha redimido y salvado al pueblo escogido de Dios. Por su muerte vicaria, mediante resurrección en vida y su ascensión en poder. 3. El Espíritu enviado desde el cielo ha santificado y purificado a los que Cristo ha redimido y salvado. Los ángeles anhelan mirar estas cosas. 4. El poder divino del Dios triuno les ha provisto a los redimidos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza, a fin de guardarlos para la plena salvación. 5. Dios también los disciplina por medio de algunos de sus varios juicios gubernamentales, y Él los perfeccionará, confirmará, fortalecerá y cimentará por su toda gracia. Este versículo de 1 de Pedro 5:10 es un mensaje por sí solo. Ha gobernado mi vida, y la nota que aparece ahí, que no tengo el tiempo de trabajarla, les animo a que la lean, nos presenta una perspectiva mucho más completa y mucho más amplia de lo que es la gracia. Siempre hemos resuelto el problema de la gracia diciendo que la gracia es Dios expresado como nuestro disfrute. Sí, pero para que Dios sea expresado como nuestro disfrute, necesitamos pasar por todos los procesos de la gracia. La gracia tiene muchos procesos que comenzó desde la elección y finalizará con la glorificación, pero esa gracia no es únicamente un acto. La gracia es un proceso, el proceso de Dios, rescatarnos completamente y salvarnos. Y dentro de esos procesos hay disciplina, hay juicios gubernamentales, hay situaciones en las cuales pasamos y necesitamos aceptarlas por fe y sin protesta, para que entonces esa gracia pueda completar su proceso de perfeccionarnos, de su proceso de confirmarnos, su proceso de fortalecernos y de cimentarnos. Tome tiempo en esa nota, hermanos. 6. El Señor es longánimo para con ellos, a fin de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse para salvación. Luego Cristo aparecerá en gloria con su plena salvación para los que le aman. Ahora vamos al B, que es la perspectiva de los creyentes. ¿Qué dice aquí? Los creyentes, como posesión de Dios, fueron escogidos por Dios, llamados por su gloria y virtud, redimidos por Cristo, regenerados por Dios mediante su palabra y salvos por medio de la resurrección de Cristo. Todo eso es la operación de la gracia. Aunque no aparezca la palabra gracia, todo eso es la operación de la gracia. 2. Ellos ahora están siendo guardados por el poder de Dios
están siendo purificados para amarse unos a otros y están creciendo al alimentarse de la leche de la palabra, están desarrollando en la vida divina las virtudes espirituales y están siendo transformados y edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para servir a Dios. Esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia no es que usted va a la reunión de oración y ora un ratito y se va a su casa, y el viernes va a la reunión de grupo y allá comen y cantan un ratito y se va a su casa, y el domingo ya toma la mesa y se va a su casa y se acabó. Eso no es la vida de iglesia. La vida de iglesia es el proceso donde estamos mezclados unos con los otros como una sola entidad en el Señor, en donde el amor del Señor permea y nos gobierna. Y necesitamos darnos completamente al disfrute y a la palabra y al ministerio para que podamos suministrarnos los unos con los otros. Ellos son, punto 3, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo especial de Dios para hacer su posesión privada a fin de expresar sus virtudes. Como ya saben, esto es una paráfrasis de lo dicho por parte de Dios al pueblo de Israel en Éxodo 19, y en muchos mensajes lo hemos traído. Ahora, Pedro, comprendiendo el alcance de la regeneración y habiendo sido hechos nosotros el nuevo pueblo de Dios, heredamos todo lo que Dios hubiese deseado darle al pueblo de Israel. Dios pide hoy a nosotros lo mismo que le pidió a ellos. Dos cositas, hermanos: oír su voz, es decir, su palabra, y guardar su pacto, es decir, un vivir de fidelidad y amor como una esposa fiel para Dios. Esas dos cositas es lo que él pidió al pueblo de Israel. No lo hicieron, hoy nos lo está pidiendo a nosotros. 4. Y ahora voy a cambiar de ellos a nosotros. Nosotros estamos siendo disciplinados por su juicio gubernamental. Estamos llevando una vida santa de una manera excelente y en piedad para glorificarlo a Él. Y estamos ministrando como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios para que Él sea glorificado por medio de Cristo bajo el pastoreo ejemplar de los ancianos. Y estamos esperando y apresurando la venida del Señor a fin de que nos sea suministrada ricamente una entrada en el reino eterno de Dios. Tenemos que hablar positivo. Quizás algunos están diciendo, ay, yo no estoy haciendo nada de eso. No, hable positivo. El Señor se encarga. 5. Además, nosotros estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Oiga, ¿qué es lo que va a permear en todos los cielos nuevos y la tierra nueva? La justicia. En el alimento matutino que estarán leyendo, en el día 1, en la introducción que está en gris, finaliza hablando de la justicia. Y el día 6, al final, lo último que habla es de ¿qué? De la justicia. ¿Por qué? Porque al final donde vamos a estar permeados, llenos de ¿qué? De la justicia. Y estamos creciendo continuamente en la gracia, que ya sabemos que la gracia no es solamente el disfrute, sino todo el proceso, que incluye todos los elementos, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a hablar desde la perspectiva de Satanás. Esa es cortita, esa es cortita. Satanás es el adversario de los creyentes, a saber, el diablo, quien como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo es que él nos devora? ¿Sabe cómo nos devora? Sacándonos de Dios. ¿Cómo nos devora? Cuando estamos metidos en el teléfono todo el tiempo, cuando estamos viendo cosas que no debemos ver, cuando gastamos demasiado tiempo en los deportes, cuando gastamos demasiado tiempo hablando cosas que no son Cristo. Todo eso está fuera de Dios y ahí es que el diablo busca a quien devorar. Si usted pensaba que usted está pendiente para ver si ve al diablo en una esquina, no, el diablo está en todo lugar. Él no, porque él es un solo ser. Él no tiene la capacidad de estar en todos los sitios a la vez, pero está rodeado de todos sus ayudantes, demonios y principados y potestades, operando constantemente para mantenernos fuera de Dios, creando situaciones entre su esposa y usted
para mantenerlo fuera de Dios, creando situaciones entre usted y sus hijos, sus jefes, la calle, el carro. 1000 cosas pasan para mantenerlo fuera de Dios. Ese es su trabajo, nada más. Desde la perspectiva del universo, los ángeles caídos fueron condenados y esperan el juicio eterno. El mundo impío antiguo fue destruido por un diluvio. Las ciudades impías fueron reducidas a cenizas. Los maestros falsos y burlones y herejes que están en la apostasía y la humanidad en su manera maligna de vivir serán todos juzgados para destrucción. Los cielos y la tierra serán quemados y todos los muertos y los demonios serán juzgados. Luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva con un universo, oiga, no piense que es la tierra nada más, el universo nuevo, el cual morará otra vez la justicia de Dios por la eternidad. Si nosotros no valoramos este asunto de la justicia y lo armonizamos dentro del gobierno de Dios en nuestra vida diaria, realmente corremos peligro de entrar dentro de uno de esos juicios en el castigo dispensacional. Que el Señor nos alumbre, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine y nos muestre cada vez más de esta palabra. Tenemos un segundo mensaje que seguiremos abundando sobre este tema. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por estos misterios tan hermosos revelados en estos mensajes. Danos la visión, danos la revelación y sobre todo impáctanos con el hablar de tu palabra. Gracias, Señor. Amén.